Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en esta clase virtual. Espero que todos se encuentren en casa, que estén resguardándose y que estén acatando todas las indicaciones de las autoridades de salud. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es continuación de una tarea que les dejé, que fue fuentes confiables, ¿recuerdan? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de eso, pero aplicado a las redes sociales. Estamos viviendo una situación bastante complicada con esta pandemia que estamos viviendo y bueno, es común que entremos en las redes sociales y nos bombardeen de información de todas las fuentes habidas y por haber. Entonces, a mí me interesa que ustedes aprendan a discernir cuáles son fuentes confiables, en cuáles podemos basarnos para obtener datos verídicos o por lo menos avalados por las autoridades, cuáles son dignas de compartir, cuáles no, a cuáles definitivamente no tenemos que hacerles caso. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a compartir una presentación, espero que se vea, y vamos a tratar de llevarlo paso a paso. Primero, pues bueno, necesitamos una libreta o ya sea hojas y también lápiz, pluma, colores para que vayan realizando una pequeña actividad mientras se está desarrollando la clase de hoy. Después, bueno, me interesa hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué tan confiable es la información que vemos en las redes sociales? Ustedes pudieran pensar que toda la información que aparece en las redes sociales es fidedigna y no es así. Nosotros mismos a veces compartimos una información que nos impresiona sin siquiera verificar la fuente o por lo menos cerciorarnos de que sea medianamente confiable. Y lo que hacemos es generar pánico solamente, impresionar a las demás personas y crear desinformación. Así que bueno, bien, vamos a la siguiente parte que nos recuerda un poquito los temas o los puntos que vieron en la tarea que ya les mencionaba y que bueno, es la clasificación de las fuentes de información primarias, secundarias y electrónicas, aunque dentro de las electrónicas también podemos encontrar fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias principalmente son aquellas donde se origina la información, que no son compartidas por ninguna otra persona, sino que es la información de primera mano. En este caso, que viene, por ejemplo, de instituciones, de organizaciones debidamente estructuradas o que son el origen de la información. Las fuentes secundarias son aquellas que pueden ser confiables, pero que no originan la información, sino más bien se cercioran de que venga de una fuente confiable, de la fuente central, y la comparten para divulgarla con el público. Las electrónicas, pues ya les decía, son aquellas plataformas que únicamente ocurren en el mundo virtual, aunque precisamente también podemos tener fuentes primarias o fuentes secundarias. Un ejemplo de fuente primaria podría ser la página de Facebook o la página de Twitter de la Organización Mundial de la Salud. Una fuente secundaria electrónica podría ser la página de algún periódico muy reconocido, como pudiera ser La Jornada en el caso de nuestro país, o El País, que es un diario español, el New York Times, etcétera, etcétera. Estas son fuentes que replican la información que se emite desde el origen, pero pueden ser confiables, aunque se consideren secundarias. Bien, el siguiente punto es también el tipo de contenido. Puede haber contenido noticioso de algunas fuentes, como ya les mencionaba, que son periódicos o casas de divulgación de información. El de entretenimiento, que son páginas especializadas en este contenido, personas especializadas en este contenido, o también puede ser los memes. Los memes es un contenido de entretenimiento solamente, que lo puede generar cualquier persona, pero solamente tiene la finalidad de divertir, de pasar el rato. Puede ser también el tipo de contenido de negocios. Hay en esta situación, en esta pandemia, tenemos muchos negocios que están renovándose en cuanto a las estrategias de venta, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, restaurantes, cines, bancos que generan este contenido enfocado a su negocio. Puede ser que envíen información confiable basada en las
en los lineamientos que están emitiendo las autoridades o en la información de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero que están enfocados hacia su negocio, enfocados a promover únicamente su labor, ¿no? Lo que les interesa a ellos, que tal vez consumas, que a lo mejor te estés comunicado, dependiendo del objetivo del negocio, van a utilizar esta fuente que puede ser confiable también, pero aplicada a su negocio. Y el contenido especializado. Aquí encontramos algunas páginas o personas que se dedican a contenido especializado, que puede ser de lenguaje, de clases virtuales, de educación, de diversos tipos. El contenido especializado no necesariamente tiene que ser confiable, puede haber alguno que esté enfocado a intereses muy particulares de organizaciones que persiguen otros fines que no son tan objetivos, pero puede haber páginas de contenido especializado que sí son confiables, que se alinean a lo que está comprobado, a lo que está estandarizado. Y bien, bueno, aquí hay 3 puntos muy importantes: la calidad, el origen y la propiedad de la información. La calidad de la información es si realmente nos aporta algo, si realmente vale la pena compartirla y si ayuda más del pánico, del miedo, de la desinformación que genera. El origen también es muy importante. Aquí debemos considerar quién lo está publicando, rastrearlo a lo mejor si ya fue compartido muchas veces por muchísimas personas, irnos a la fuente, ver quién es el primero que lo está compartiendo y de dónde sacó esa información. Y por último, la propiedad de la información. Si esa información fue emitida por algún organismo en particular o si algún bloguero se la sacó de la manga, ¿quién es el propietario de esa información, ¿no? Para saber qué tan confiable es, necesitamos también saber qué objetivo es el que persigue esa persona que está generando la información. Bien. Bueno, vamos a una pequeña parte, un pequeño ejercicio que me interesa mostrarles y vamos a entrar para eso a mi perfil de Facebook. Se los voy a compartir por aquí porque he seleccionado previamente algunas páginas que estuve buscando en el contenido que me aparecía y entonces las puse en guardar para compartirlas con ustedes y que vayamos un poquito analizando y discriminando cuáles pueden ser fuentes confiables y cuáles no vale la pena seguir compartiendo. Bueno, aquí les voy a compartir, espero que se vean, mi página de Facebook. Aquí, pues bueno, no estoy muy acostumbrada a usar el Facebook en la computadora, pero de estar por aquí en guardados. Tengo una carpeta específicamente para este contenido que le puse como flujo de información porque el objetivo es discriminar entre la calidad del flujo de información. Estas fueron notas que me aparecieron en las páginas que yo sigo, con las personas que tengo agregadas como amigos. Y bueno, son 5 notas. La primera es esta: a partir de hoy el uso en la Ciudad de México es obligatorio. El uso del cubrebocas en la Ciudad de México es obligatorio. Vamos a ver primero, ¿quién es el propietario de la información? ¿Quién lo está publicando? La revista Dónde Ir. Ajá. Esta es una publicación digital y virtual que se especializa en un poco entretenimiento, recomendación de lugares para visitar. Ajá. Entonces, estamos aquí viendo el titular, ya tenemos pues el origen, ¿no? Fue escrito por Angélica Medina. Tenemos aquí las redes sociales de la autora y pues nos dice que a partir de cierta fecha estamos en fase 3 de la pandemia por coronavirus y nos da algunas recomendaciones, ¿no? Se centra en el uso del cubrebocas obligatorio. Ajá. Esto, si se fijan, se basa en la videoconferencia que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, podemos decir que es información objetiva, se está basando en las recomendaciones de las autoridades de salud, está firmada por una persona que pertenece a la publicación que lo está emitiendo. Entonces, pudiéramos considerar que, ¿sí?,
es una fuente confiable, aunque es una fuente secundaria, precisamente porque está replicando la información que se emitió por el gobierno de la Ciudad de México. Bien, vamos a la segunda publicación. Esta, bueno, como les mencionaba antes, es una fuente noticiosa, a pesar de que la publicación está centrada al entretenimiento, pero en este caso está informando. Luego, tenemos que emite esta nota LinkedIn y es sobre el COVID-19 en México, 4 puntos clave de los que nadie habla. Precisamente, podríamos catalogarlo como un contenido de negocios. Ustedes saben que LinkedIn es una página especializada es una red social, mejor dicho, especializada en negocios, ¿no? Un poquito en la trayectoria profesional de quienes participan en ella, y está enfocada también a crear conexiones entre los profesionales para poder acceder a distintos puestos de trabajo. Entonces, aquí esta publicación nos está mandando 4 puntos que se supone desconocemos del coronavirus, y pues bueno, nos hace referencia a diversos puntos, ¿no? Aquí vamos a ver que hasta el momento no se ha detectado un autor particular, sino más bien se atribuye al jefe, al equipo de la publicación, que no hay una persona específicamente responsable. No, me equivoqué, sí la hay, perdón. Es Javier Tello, perdón. Sí, no lo había notado, pero sí está. Y bueno, también tenemos una fecha de publicación. Entonces, pudiéramos considerar una fuente primaria, LinkedIn, porque está haciendo una recopilación, una investigación acerca de la dinámica de esta enfermedad y un poco de los antecedentes de la pandemia de 2009 de la influenza H1N1. Nos cita algunas charlas en Facebook Live para una organización que es FunSalud, y si le damos clic, podemos rastrear la página, ¿no? Entonces tenemos la fuente, si rastreamos la fuente, es fidedigna. Vamos a regresar un poquito a los elementos guardados, vamos a irnos un poquito más rápido. Aquí, por ejemplo, tenemos una nota de Patrick Jordan en España que pertenece al diario El País. Este contenido es netamente de entretenimiento, a pesar de que El País pues, es un diario enfocado a la información. Aquí, por ejemplo, nos habla de una youtuber que se ha convertido en la reina del fitness durante esta cuarentena y habla de hacer deporte en casa. Tiene un autor, Brenda Valverde, y una fecha de publicación que fue el 25 de abril de 2020. Entonces, podemos considerar que es una fuente confiable a pesar de que el contenido es de entretenimiento. Espero que hasta aquí vayan diferenciando los tipos de fuentes, el tipo de contenido y identificando algunos datos que nos permiten saber si las fuentes son confiables o no. Aquí, por ejemplo, vamos con una nota que me apareció también en el feed de Facebook, lo publicó un amigo en común. La página es Mi Valle de Chalco. Esta persona que lo publicó, que lo compartió, no es quien genera la información, sino más bien es una página en Facebook de pues Mi Valle de Chalco. Es una página que pudiéramos catalogar de sensacionalista, que bueno, no es, digamos, tan objetiva con la información, no está basada en precisamente información emitida por alguna autoridad de salud, ni está avalada. Aquí, bueno, vamos a regresarnos porque me fui a la página en lugar de mostrarles la nota, ¿no? De lo que me interesa. Entonces, vamos a ver, aquí la nota habla esto acaba de pasar en la Clínica Santa Cruz en Avenida Zapata. Un señor acaba de fallecer afuera, pues, supuestamente por COVID-19. Al parecer ya no alcanzó a llegar a la clínica. Bien, como se pueden dar cuenta, este tipo de notas es solamente pues creando pánico, ¿no? Pretenden informar, sin embargo, lo que hacen es desinformar, porque no se sabe a ciencia cierta, las autoridades no han
validado que la persona fallecida de la que se está informando haya sido por coronavirus, y mucho menos se le aplicó un test, mucho menos se tiene como la certeza de que esta persona haya padecido coronavirus, ¿no? Entonces, este tipo de contenido que nos aparece en redes sociales lo podemos precisamente identificar como no confiable, y a veces nos impresiona tanto que lo que hacemos es compartirlo automáticamente. Entonces, pues se crea una cadenita, ¿no?, de información que no está validada, quizá ni siquiera es verídica, y que nosotros creamos pánico en quienes ven nuestras publicaciones, ¿no? Ahora, respecto a estas publicaciones de Facebook, también se da mucho con las personas desaparecidas. A veces nos encontramos con una ficha de reporte de desaparición, con la alerta Amber, con las fichas Odisea, y resulta que pues a lo mejor nos sentimos con el compromiso social de compartirlo, pero cuando alguien de nuestros amigos se toma el tiempo de ver la publicación y por ahí nos comenta, oye, pero esta persona fue reportada desaparecida hace 2 años. Entonces no nos tomamos el tiempo de verificar la fecha en que fue publicada y si esa información está actualizada. Entonces lo que hacemos es desinformar, porque quizá esta persona ya haya aparecido, ya ni siquiera esté como reportada como desaparecida y demás, ¿no? Y a lo mejor quienes emitieron esta información en las redes pudo haber sido la familia, fue confiable, sin embargo, no se tomaron el tiempo de actualizarlo y eso genera que las fuentes pierdan credibilidad. Y bueno, finalmente vamos a ver esta nota de un periódico que no es, digamos, totalmente conocido, que pudiera considerarse como un periódico patito, como comúnmente diríamos, o a lo mejor no tanto, es sin embargo, ¿no? Periodismo digital con rigor manejan ellos. Entonces, ¿qué tan conocido es el diario? Personalmente no lo conozco mucho, no sé ustedes, pudieran juzgarlo de manera personal, pero nos habla de la nota de Nueva Zelanda. Gana la batalla, ya no tiene casos por COVID-19. Primera ministra prepara reapertura. Es actual, fue publicado el 27 de abril y no está firmado, está hecho por la redacción del periódico. Sin embargo, no se sabe hasta ahorita quién fue el autor del artículo, y vamos a ver cuál es la fuente. Hasta aquí no hemos identificado aún la fuente de no tenemos la fuente de esta nota, ¿no? De dónde vieron la noticia, de dónde la replicaron. A ver, este contenido es publicado por, sin embargo, con autorización expresa de RT, ver original aquí, prohibida su reproducción. Vamos a ver, la nota original es esta, y la fuente a la que nos remitió es actualidadrt.com. Digamos que, pues bueno, no tenemos la certeza de que esta nota sea verídica ni confiable. El diario, sin embargo, es una fuente secundaria. Supongo que al igual que este periódico RT, Actualidad RT, y en este caso, como no sabemos si la fuente sea 100% confiable, o en este caso las dos fuentes sean 100% confiables, a lo mejor pudiéramos pensar que es real la nota, porque pues bueno, en Europa la pandemia va más adelantada que en nuestro país y pudiéramos pensar que ya está terminando. Sin embargo, como no sabemos si esta fuente es 100% confiable, lo que debemos hacer es buscar en otras fuentes sobre esta misma nota. Tratar de verificar la información que nos ha aparecido. Bueno, hasta aquí, chicos, espero que haya sido bastante claro. Si no, pues bueno, ya me dejarán en los comentarios de esta tarea sus preguntas. Y pues bueno, aquí me interesa compartirles, por último, algunas características de la información de una fuente confiable para que podamos usar la información. Exactitud, ¿por qué se publicó? En este caso,
pues de los ejemplos que vimos, podemos decir que la nota de la youtuber se publicó porque quieren alentar a la gente a no deprimirse, a no, pues a lo mejor perder el ánimo y enfocarse en otras actividades que sean productivas para su salud, como es el ejercicio en casa. Por ejemplo, la nota de la página de Mi Valle de Chalco, pudiéramos pensar que solamente es como para evidenciar cierta situación que está tal vez pasando cerca de nosotros, pero sin haber corroborado la información. En el caso de LinkedIn, pues bueno, pudiéramos pensar que la información se publicó porque la página trata de generar contenido que se enfoque en sus objetivos y que atraiga más personas durante esta cuarentena. Y bien, actualidad, la fecha de publicación. Creo que todas las notas que les mostré son actuales. En eso no tenemos inconveniente. Todas son de los últimos días de este mes. Y bueno, eso sería como verificar la fecha, ¿no? Muy, muy importante la fecha en que se publicó y si fue actualizada o no. Y bueno, la objetividad, cantidad de publicaciones de la fuente, ¿no? En el caso del país, pues bueno, tenemos infinidad de publicaciones diarias y muchísimas durante el día, entonces pudiéramos catalogarla como objetiva, ¿no? Además, para acceder a la información de algunos artículos tienes que registrarte, no solamente te permite abrirlos así, al menos en la versión digital, o incluso para la publicación en físico, pues debes tener como una suscripción, ¿no? Se maneja por suscripciones. Y bueno, en las páginas de, ya les decía, de Mi Valle de Chalco, de a lo mejor LinkedIn, pudiéramos catalogarlas, la de Mi Valle de Chalco, como no objetiva totalmente, porque la información solamente se muestra como sensacionalista, amarillista. Pretende únicamente crear pánico o crear a lo mejor conmoción en la población, impresionar para que este contenido se comparta y vaya creciendo la cantidad de seguidores. Sin embargo, no tiene una cantidad suficiente de publicaciones que sean objetivas ni representa una investigación compleja, ¿no? El propósito central de cada publicación puede ser muy diferente. Y bueno, pues hasta aquí tenemos como algunos asuntos generales en la cantidad de información y el tipo de fuentes que podemos observar. Aquí es muy importante entonces que ustedes verifiquen estos puntos, que no solamente se dejen impresionar por el contenido que presentan y que siempre traten de buscar o de rastrear esa misma noticia en otra fuente. Si la fuente electrónica o impresa que emita esa noticia o ese contenido no es el origen, traten de rastrearlo en otras fuentes también confiables o que sean como conocidas, ¿no? Reconocidas por su seriedad y su compromiso con la información, por el objetivo de la publicación o de la marca, o porque tienen muy, muy bien determinado el objetivo de su página o de sus redes sociales. Y bueno, pues hasta aquí con este tema. Espero que les haya quedado muy claro. Me dio mucho gusto saludarlos y al final les dejo la descripción de los productos que vamos a trabajar y los van a subir como tarea. Esas son nuestras dos actividades de esta semana, que por aquí se las dejo. Los productos a entregar es, primero, la síntesis de la clase y el contenido tratado. Eso es con sus propias palabras. Ya vimos también recientemente la diferencia entre síntesis, resumen y paráfrasis. Entonces, por favor, redacten una síntesis y después 3 ejemplos de fuentes confiables en sus redes sociales y el análisis de sus características conforme a la última ficha que les mostré. Pueden regresar el video y ver las características de las fuentes confiables y conforme a esto realizar el análisis. Simplemente abran sus redes sociales, no se vayan a buscar las páginas, hay que tratar de hacerlo lo más auténtico posible para que esté aplicado a su realidad y abren, no sé, Instagram, abren Facebook, que son las redes sociales más comunes en este momento. Si alguien tiene por ahí Twitter y sigue a algunos políticos, algunas páginas, también lo puede hacer. Es muy importante decir en la tarea qué red social es la que están siguiendo, ¿vale? Les voy a dejar con mayor detalle las indicaciones en la descripción de la tarea y bueno,
Por mi parte, sería todo. Me despido, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.